Hello, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast. En esta ocasión platiqué con Hugo Magaña. Hugo es director de cine del CCC y platicamos de una de sus obras, No pases por San Bernardino, que es un cortometraje que de hecho lo puedes ver en YouTube, tiene libre acceso para que lo cheques. Y bueno, platicamos de cómo él empezó en el mundo del cine, cómo ha sido su trayectoria como director, creador, cineasta, creativo además. Y también platicamos un poquito si realmente las historias son dignas de ser contadas, todas las historias son dignas o no. Y pues bueno, disfruta este episodio y te dejo. Hola Belén, ¿cómo estás? Bueno, Bien, gracias. yo bien también. Tipo, me encanta platicar ahorita porque pues también es como parte de conocernos y quería como Buenísimo, conocerte sí. también más a ti, o sea, entonces pues es esto, como de dónde nació el interés, en qué momento fue como que, ay, güey, me voy a salir de mi ciudad y voy a ir a hacer cine de la Ciudad de México. Pues, o sea, yo me acuerdo que, o sea, como desde bien morrito siempre estaba grabando todo como con una cámara, ¿no? Es como la respuesta como cliché, pero es como súper real, ¿no? Y siempre haciendo zooms y todo eso, pero obviamente con una cosa como de jugar, jamás como una cosa consciente de, ¿no? Porque de hecho, o sea, me gustaba más como hacerlo que ver las mismas películas, o sea, había algo extraño, o sea, no tenía como tanta conexión con el cine, pero me gustaba grabar, ¿no? Entonces era ahí como algo, y yo pensé que, o sea, yo me iba a ir como por la locución, ¿no? Porque me encantaba como este rollo de tener un micrófono atrás y hablar y bla, bla, bla. Este, y así iba a ser como mi camino hasta que después en preparatoria con unos amigos, fuimos a ver la película de Bastardo sin Gloria, Ajá. y ahí pasó algo en mi cabeza, pum, que hizo como una cosa ahí súper rara, que dije, eso es lo que quiero hacer, o sea, nunca había visto algo así, porque te digo, nunca tuve como cultura cinematográfica anteriormente ni nada de esto, entonces para mí todas las películas de guerra eran como, qué hueva, ¿no? Historia, ¿no? Entonces siempre lo tenía como muy alejado, y cuando por X o Y entré con mis amigos a ver esta película, pues me cambió totalmente, ¿no? Como el chip de que se pueden o hacer como otras cosas o otras maneras o otras lo que sea, sin saber qué se estudiaba, porque de hecho yo pensé que se estudiaba como comunicación y después te especializabas en cine, este, y ya después no me enteré que sí se estudiaba cine si querías, o sea, sí existía como la licenciatura en eso. Entonces yo creo que ese fue el momento en el que todo, así en el que todo cambió. Me quedé como pensándola mil veces, obviamente empecé como a ver las películas, quién era quien la había hecho y bla, bla, bla. Y pues sí, fue como una cosa de quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer algo parecido, ¿no? Se vino a detonar cuando vi esta peli. Yo creo que eso fue ahí como, o se comulgó, ¿no? Ahí como una cosa con la otra y fue como, vas para esto, ¿no? Y a partir de eso ya fue como buscar, este, qué era la chamba de un director, si era algo que se estudiaba o simplemente se hacía, y si se estudia, y si hay escuelas donde estudiar esto. Entonces fue como investigar ya un montonal y ver más pelis y las referencias de Tarantino, ¿no? En ese sentido. Entonces ya fue como, el interés fue como creciendo, creciendo y cada vez me metía más como a este mundo. Y pues nada, o sea, a partir de eso ya fue como empezar a hacer examen al CUEC. Al CCC todavía no podía hacer porque era menor de edad, tenía 17 años. Entonces, es que la peli que salió como en 2008, 2009, por ahí, ¿no? Ya tiene su ratito. Y, Ajá. y entonces empecé a investigar el CUEC. Hice la primera etapa del CUEC, pero fue una cosa así de fracaso rotundo. Desde que salí de la etapa yo dije, no, es que obvio no voy a pasar, no sé nada de lo que me preguntaron, ¿no? Se me ¿Y qué hacía te preguntaban? ¿Te complicadísimo. acuerdas? Sí, me acuerdo así, me acuerdo, eran cosas como bien específicas, como de cuáles eran los guionistas, de la época dorada del cine mexicano, y yo, ¿época de qué? Así, no tenía idea de nada, ¿no? Entonces, sí, todos estos nombres de, Gabaldón, Mauricio Magdalena, todo eso, nada me sonaba. Entonces, para mí era como de, no sé de qué me está hablando nadie, ¿no? Entonces, sabía, obviamente que iba a reprobar,
de hecho, me acuerdo mucho que venía una pregunta que era como de engaño, que obviamente caí en el engaño, que decía como, ¿qué Ajá. película dirigió de estas María Félix, no? Y yo dije como, me suena a que esta, ¿no? Y obviamente, pues no dirigió nunca María Félix. Ajá. Este, pero yo creo que son como, esta primera etapa para todos son como para justo eso, ¿no? Para que quienes tienen como la espinita y dicen como, pues igual y está chido hacer cine, es como, pues a ver, carnal, carnala, ¿qué tanta idea tienes de esto? Y ya, como que hacerlo y pues no, para atrás, ¿no? Entonces yo obviamente fui para atrás porque cero preparado. Y ya a partir de ese examen ya fue cuando me empecé a estudiar un buen, ¿no? Y como a ver muchísimas pelis y libros y cosas y ya, o sea, porque ya el segundo intento, pues sí, ya era bien distinto, ya conocía un poco más de lo que me hablaban, ¿no? Porque antes era como una cosa bien desconocida todo. Oye, entonces, o sea, bueno, ya cuando entraste a la escuela de cine, no tenías, vaya, nunca habías hecho un corto o algo así por el estilo antes, o sea, además de lo que grababas así cotidianamente. Fíjate que sí, o sea, ya como había pasado toda esta cosa de que sí quiero, o sea, sí me interesaba muchísimo entrar al mundo de cine, como saber qué onda con eso. Casualmente, bueno, yo me había ido a humanidades, ¿no? En el bachillerato, entonces, estaba ahí en la prepa y había una materia en la que hicimos un cortito, ¿no? Y lo disfruté y estuvo como súper divertido y era como una cosa de despedida de prepa y muy nostálgica y todo eso. Tampoco quedó chido, obviamente, pero en ese entonces no, nos gustaba muchísimo, ¿no? Y hay una cosa bien padre. Entonces, esas dos cosas sí eran como mis dos cortitos, como antes de conocer algo, porque obviamente fue con la cámara, o sea, sin saber nada de iluminación, de absolutamente nada. O sea, de hecho, al entrar al CCC, yo no sabía que era un centuri, que era un yo-yo, que era una varilla, que era nada, era como, y aparte todo, veía que todos mis compañeros como que súper sabían, ¿no? Y ya las cuestiones de los diafragmas y todo, y yo estaba como sorprendido de, no me saben un buen y yo no sé nada, ¿no? Y sí, literal, todo lo que aprendí, yo creo que sí fue la de la escuela, porque no, o sea, yo no sabía nada, o sea, nada en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, ahí ya tenía un poco más de cultura cinematográfica, pero no sabía cómo se hacían, qué cámaras, qué lentes, qué absolutamente nada, ¿no? Entonces, estos cortitos que hice, pues fueron así, o sea, como Dios me dio a entender, igual editarlos igual fue como, obviamente los formatos pésimos y salió una resolución horrible porque tampoco sabía nada, pero fue una cosa bien divertida, súper, súper bonita, la verdad. Ay, qué padre. Es que, no sé, tipo me lo imagino y algo súper casero, así como dices tú, 500 pesos, pero pues así es, o sea, así se empieza, así se hace. Sí, no, es que está súper padre. O sea, yo también me acuerdo, también justo, pero no en la prepa, más en la secundaria, que también nos dejaban como hacer cosas de literatura y de ahí grabábamos. O sea, y grabábamos de noche en una calle, o sea, con la luz así tipo de la calle y ya, con eso teníamos. Sí, claro, obvio. O sea, igual en este primer corto que teníamos ahí como una escena, era como una cosa ahí de trata de blancas, pero que quedó así la Rosa de Guadalupe mal hecha, a todo lo que da. Pero había una escena igual en la que era como de noche y era como una casa abandonada. Obvio no se veía nada, ¿no? Pues el sensor era una porquería de esa cámara, no detectaba nada. Entonces, como que le pegué mi celular, bueno, mi radio, mi Nextel, como que estaba muy de moda los Nextel. radios. Sí, sí. Entonces lo pegué hacia la cámara y así iluminaba como el rostro de la protagonista y todo eso. Fue una cosa como súper chafa, pero que la disfruté así muchísimo. Entonces yo creo que también fue ese sentimiento de recordar que la pasé súper bien y que me gustaba mucho hacer eso. Y yo creo que sí fue como ya encaminarme y decidir como pues esto, pero ya más en forma, ¿no? Ya, ya menos de hobby. Pues sí. Oye, entonces, ¿cuánto tiempo pasó hasta que empezaste, o sea, hasta que hiciste el corto de San Bernardino? San Bernardino lo hice en el 2015. Lo Ujú. filmé en el 2015, que es el primero, segundo, tercer año de la carrera, que es lo que viene siendo nuestra ficción 2. Antes de eso ya habíamos hecho ficción uno, que era un cortito, ¿no? Como con otras especificaciones, era como blanco y negro, 16 milímetros, dos personajes, pocos diálogos, como que tenían como sus prohibiciones, ¿no? O sea, no niños, no animales, bla, bla, bla. Pero creo que esos no se pueden festivalear hasta la fecha. El CCC como que
no sé si es una cosa ahí de derechos o de que no se siente orgulloso de ninguna ficción uno, pero no sale nada, ¿no? Porque veo Ajá. que el ENAC sí festivalea sus ficciones uno, que de repente sí, al menos están en la muestra del ENAC o algo así. Bueno, en muestras ese jamás vas a ver una ficción uno, ¿no? O sea, tienen esta cosa como no, vas a festivalear hasta ficción 2. Entonces, por eso yo creo que muchos contamos ficción 2 como nuestro primer corto, que ahí fue donde conocí a Ángeles, ¿no? En este ejercicio del interdisciplinario. Ajá. Y ya después de eso, que fue, ponle tú, en marzo, que filmamos, ya en octubre estábamos filmando San Bernardino. Ok. Y o sea, ¿y Así. cómo fue el proceso de que, güey, quiero grabar esto? O sea, quiero contar esta historia. Pues, por ejemplo, yo soy como adicto a las noticias, como que tengo Ajá. una cosa de todo el tiempo ver noticias de todos los periódicos, o sea, los sigo en todas mis redes, o sea, todo donde puedo tengo noticias, ¿no? Y como que me gusta estar como muy informado sobre lo que sucede en el mundo, pero precisamente en el país, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta noticia, cuando empecé como a seguirla, pues me impactó muchísimo, ¿no? O sea, era como una situación como súper intensa, súper trágica, porque aparte venía acompañada con videos, que son, o sea, una parte son los que aparecen al principio de San Bernardino, que de Ujú. hecho con el que acaba ese material de archivo, existe el video original, digamos, completo, y es una cosa horrorosa, súper horrible, y que obviamente lo corté por morbo, ¿no? Porque para no generar otra cosa que no necesitaba, ¿no? Entonces, pero yo Ujú. sí, o sea, yo sí vi videos o sea, del balazo, de cosas como bien feas que le habían pasado. Entonces, yo estaba como impactadísimo con todo lo que pasó y a partir de eso empecé a seguir como la historia en periódicos y en diferentes medios y empecé a conocer a, a la mamá, ¿no? O sea, que era como una madre campesina que la habían politizado en medio de este duelo, de esta tragedia, todo eso. Y fui siguiendo porque, este, o sea, me identifiqué para nada he vivido como una cosa trágica, ¿no? Pero sí en el sentido de todo lo que pasa ya como por la burocracia, en ese sentido como que me identifiqué y entonces estaba como pensando, a todo eso súmale pues la tragedia que va cargando, lo politizada que está, o sea, ya cambió su vida, tiene un hijo que está muerto, no sabe cómo murió, no, nadie está apoyándola, todo el mundo le está ignorando, porque, digo, los medios sí lo cubrieron y fue como, Ujú. trataban de ahí de darle atención, pero después de esto, eh, creo que 2 meses después viene Ayotzinapa, ¿no? Una tragedia mayor. Entonces este caso queda, pues obviamente, pues muy menorizado ante una tragedia mayor, ¿no? Entonces, Que fue 2014, ¿no? 2014, exacto. Ajá. Entonces pasa esta situación y ya. Entonces después yo seguía, ¿no? Porque ya los medios sacaban de repente una nota o dos y yo seguía, como dando, ¿qué estaba pasando, no? O sea, no, pues la señora tal fue este, a la Comisión de Derechos Humanos y le dicen que tal, ella exige justicia, no sé qué. Entonces yo fui como siguiendo toda la línea de esta historia porque dije, es que yo quiero contar esto porque era como a través de una tragedia, de algo que te parte tu vida y la cambia por siempre, te politizan y te usan, ¿no? Tanto los medios de comunicación como el gobierno, como los movimientos sociales, y al final no le importas a nadie, estás solo en esta vida cargando una tragedia y un dolor, entonces fue como algo bien fuerte que dije, esto quiero contarlo, o sea, como que empaticé muchísimo con la historia, con todo lo que sucedió, y ya cuando decidí contarlo y empecé a escribir la historia y todo eso, con mis productores, fuimos, por ejemplo, a Puebla a conseguir como más material de archivo, a medios ahí locales a que nos platicaran un poco lo que había sucedido, de este caso, todo eso. Desde un principio sí dije como no quiero que sea una cuestión como inspirada más que basada, porque luego lo basado siento que trata como demasiado y Ujú. tampoco quería como que fuera un ejercicio como documental de conocer a la mamá y platicar todo eso, porque sentía que me iba a comprometer emocionalmente hacia algo Ok. que después me iba a ver como muy forzado a contar ciertas cosas que tal vez no quería contar. Entonces,
desde un principio dije como esto va a estar como inspirado y lo vamos a separar, es una ficción, ¿no? Simplemente una ficción, o sea, no es un documental, no vamos a agarrar testigos, no sé qué, simplemente con lo que tengamos, con lo que nos den los medios, con lo poquito que investigamos, todo eso para armar como la línea de contexto, porque ni siquiera trata como del hecho en específico, ¿no? Sino Ujú. trata como pues del duelo de ella, ¿no? Y la búsqueda de las respuestas. Entonces, como me enfocar en eso, dije, voy a investigar todo en la cuestión de contexto, nada que me afecte como moralmente o emocionalmente a la historia, que yo la tenga que cambiar o direccionar hacia algún lado, porque se va a volver otra cosa, ¿no? Entonces, y yo creo que también, y si conoces a las personas reales, hay una responsabilidad, ¿no? O sea, bueno, aunque no hay una Sí, responsabilidad, claro. pero hay mucho más si ya conoces a las personas, si ya te abrieron su corazón y su casa y te contaron todo. Entonces yo ahí sí dije como, no estoy seguro de quererme meter ahí, vámonos a nuestra amiga la ficción y empecemos a ficcionar y listo, o sea, que quede como inspirado en nada más y no basado para no meternos ahí en conflictos. Oye, wow, espera, estoy recibiendo mucha información. O sea, yo no sabía que estaba, o sea, basado, bueno, más bien inspirado, como dices tú, en un hecho real. Yo la verdad sí soy muy cerrada en el sentido como que no muchas veces me meto mucho a ver qué está pasando en el país, que pues eso no está tan bien, que no me meto tanto, pero yo no sabía que está inspirado, o sea, pues que era un caso, o sea, real. Y me llama mucho la atención, o sea, cómo lo manejaste en el sentido de que no te metiste entonces con la familia, o sea, nunca hablaste con la mamá, o sea, nunca hablaste con nadie, solamente seguías lo que los medios decían, haz de cuenta. Ajá, exacto, lo que los medios Ujú. decían, medios tanto locales como nacionales, ¿no? Y sobre eso fue como hablar este, era hablar de la historia de esta señora, de esta persona que podría ser cualquier persona, está Ujú. inspirado en alguien real, pero podría ser cualquiera. Entonces, desde esa línea de que podría ser cualquiera, porque cualquiera está vulnerable, desgraciadamente en este país, a que le sucedan miles de cosas, no vi como una necesidad de acercarme más a una cuestión como documental, Ujú. sino registrar todo desde la parte de la ficción. Entonces, sí era este caso de de que había una manifestación porque se estaban en la carretera de Atlixco, Puebla, la bloquearon porque estaban cambiando todas las oficinas de registro federal, registro civil, todo esto, a la capital. Entonces todos los municipios pues iban a ver con la necesidad de trasladarse y entonces iban a estar como pues mucho más olvidados de lo que ya están. Entonces Ujú. obviamente pues a nadie le pareció, bloquearon la carretera y para ese entonces en Puebla el gobernador era Moreno Valle, se había aprobado una ley que se llamaba la ley Bala, o así le pusieron comúnmente. Ok. Y esta ley aprobaba o permitía el uso de armamento no letal, entre comillas, Ajá. hacia los pobladores en casos de disturbios sociales o bla, 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 ¿no? La cuestión es que se utiliza en este suceso, se utiliza ese armamento y pues resulta que sí es letal, ¿no? Y resulta que hay muchísimos heridos y un niño muerto. Ujú. Entonces, es ahí cuando se empieza a, a escuchar distintas versiones de los medios y del gobierno de fueron balas de goma, no, fueron los cuetones de los mismos manifestantes, no, fueron pum, pum, pum. No se Y sabe, pues entonces, no. y ajá, no se sabe, y entre esto, pues está la, la mujer, ¿no? Pues la mujer que perdió a su hijo sin saber qué pasa, nadie le resuelve, unos echan la culpa al otro y entonces fue enfocarme en, ¿y dónde se encuentra ella, ¿no? En este momento. Entonces, sí, o sea, está inspirado en un hecho real y horrible. De hecho, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo calificó como la segunda atrocidad más grande del país después de lo de los 43 del año 2014. Entonces, sí es algo bien fuerte y algo con lo que pues me enganché, ¿no? Y a partir de eso empecé como a seguir la historia, a seguir la nota y sí, o sea, como que entre más leía, como que más me enganchaba también y me involucraba sentimentalmente, entonces también por lo mismo quería pues alejarme un poquito, ¿no? En la cuestión de no quererme comprometer obviamente
a querer culpar a tal grupo o a tal cosa, porque tampoco quería hacer un Está muy panfleto, ¿no? neutral, sí, sí, sí. Yo lo sentí muy neutral. O sea, Sí, como esto exacto. pasó y ya. Desde el inicio del material de archivo, de poner a manifestantes atacando o defendiéndose, junto con policías atacando o defendiéndose, y de los dos, ¿no? Entonces, porque era una cosa que, o sea, de tratar de, sin cargarle como hacia qué versión, porque tampoco se trata de qué pasó, ¿no? No se trataba de Ujú. eso el corto, sino qué pasa con ella, qué pasa Ok, con sí. la víctima. Entonces era como enfocarnos ahí y ya, y tampoco, pues sí, como que tener una postura súper clara sobre los hechos, ¿no? Porque de hecho creo que ella tampoco lo tenía o no le daban las herramientas para tenerlo, que de hecho en la evaluación del CCC, de la ficción 2 un profesor me acusó de tibio, De que tío. porque no, que porque no me iba ni con un bando ni con otro, ¿no? Pero no sé, o sea, yo no creo que sea como una cosa, o sea, más allá del corto o es una cosa de la vida, que no creo que sea como blanco y negro las cosas, sino que Con un matiz suceden de grises, contextos ajá. exactos. Entonces, y eso es lo que quería trabajar y la cuestión sutil también la quería manejar. Entonces, pues a partir de eso fue como se fue creando. Ok, súper bien. Oye, es que también como que lo que me dejó pensando, y justo fue por eso que dije, güey, o sea, quiero platicar con él, era esta cuestión de, o sea, bueno, ya sé que tienes que hacer un corto, o sea, porque así te lo pedía la escuela, pero yo siento que la historia da perfecto, o sea, para un corto, o sea, yo no sé cómo lo hubiera sentido, a lo mejor si hubiera sido un largo, o sea, o cómo crees que hubiera sido, si hubiera sido un largo, o algo un poco más corto. Claro, pues, o sea, fue bien difícil llegar como a un corto, o sea, no Ujú. un corto, más bien a un corto corto, o sea, tenía que ser a fuerza corto porque no había otra opción en la Sí, sí, escuela, ¿no? sí. Pero de repente me veía con un guión así de 38 páginas y dije como, no, pues esto es inviable totalmente, ¿no? O sea, Ajá. desde que las reglas son filma en 5 días y ya, dije, no, pues esto está totalmente pues, mal, Imposible, hay que ajá. replantear, exacto, porque de hecho hasta estaba pensado todo el inicio recrearlo, ¿no? Entonces dije, no, pues es que nada más eso nos va a llevar mínimo un día completo, muchísimo presupuesto, una cosa que tampoco es tan necesaria porque no va de eso, sino, entonces fue ahí la decisión de usar material de archivo, y sí, entonces de repente tenía como un guión súper grande y ya tenía ahí como dos productores, que es Salatiel y César, del curso de producción, porque hacemos mancuerna los de Ujú. ficción, los que estamos haciendo ficción 2 con los productores de ese año. Y padrísimo, ¿no? Yo trabajé increíble con ellos y ellos ya igual estaban súper metidos con la historia, pero pues sí me decían, o sea, es que es como inviable, ¿no? Porque no sé, o sea, está esto enorme, no se va a lograr, porque una cosa de literal, desde que sucede el hecho de lo del incidente hasta cuando ella iba al hospital, o sea, era una cosa larguísima, No, ¿no? Todo sí, lo que pasaba. larguísimo, sí. Ajá. Entonces, pero ellos tampoco me podían decir, córtala aquí o acá, porque estaban como, pues es que tiene sentido y no sé cómo se podría modificar, bla, bla, bla. Yo decía, no, pues yo tampoco, porque aparte ya traes como pues ya estás bien viciado y cuando estás bien viciado ya no sabes, ¿no? Porque le quitas algo y sientes que ya le falta, ¿no? Entonces, también lo que fuimos fue ir con un asesor de guión, con Pato Sainz, y él como que también me dijo como, no, enfócate en tal, 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 mueve todo, y me sirvió mucho, mucha claridad. A partir de eso tomé varias cosas, otras no, y luego tuve un ejercicio muy bueno con una productora, igual de la misma generación de ellos, que se llama Libertad, que, que fue así como una cosa de bien dinámica, como de niños, de, a ver, vamos a hacer todas las secuencias cartoncitos con plumón azul, las que son imprescindibles, ¿no? Las que no se pueden ir, las secuencias con las que sin estas no se cuenta la historia. Luego con Ok. otro colorcito al amarillo, las que se podrían ir, pero están chidas porque les dan peso narrativamente o dramáticamente. Ok. Luego con Ajá. este colorcito, las que pues si no, no sirven para nada y tal vez podrían como y a partir de ahí y un ejercicio, todo eso, fue a donde llegué a un guión mucho más realizable, ¿no? A una cosa de decir como, claro, es que esto es lo esencial, esto es la médula, o sea, lo demás
lo estoy contando como por una cuestión como histórica, contexto, pero me estoy desviando. ¿Es esto lo que se tiene que contar? Y ya, fue como Ok, sintetizar ok. muchísimo, quitar parte del hospital, profundizar en conocer más a la hermana, al cuñado, porque también ella, hay unas secuencias donde, que esas sí las filmamos, que esas quedaron en el guión, donde Ligia tenía que ir Ajá. a donde trabajaba su esposo, no, su esposo no, su cuñado, que en Ajá. este caso es Alan. Sí, es cierto, porque Este, no tiene esposo, ¿verdad? O sí, sea, es no, no, ella, no. ajá, es ¿Por sola. qué será otra, no? No tenía esposo y era como, puta, explicar por qué no tiene esposa. Entonces, en un punto yo tenía que, en mi cabeza, explicar todo y luego dije, no, o sea, no tengo que explicar, o sea, no tiene punto, o sea, ya cada quien se armará la historia, por qué no tiene. Porque si de Ok, repente ok. no agarras como esas decisiones, te clavas en todo y se va a volver una cosa larguísima, bodrio, y la gente no necesita que le expliques por qué no tiene esposo. O sea, Ajá, no está esta claro. figura, como no está en miles de hogares y no, tampoco es algo como tan extraño, ¿no? Entonces, Que no funcionaba, haya ¿no? marido, sí, 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 claro. Exacto. Y entonces había una secuencia donde Ligia iba a estas minas de tepetate que eran, estaban bien bonitas las imágenes, eh, era, era, eran long shots con maquinaria ahí que nos prestó el Estado y bajaba el cuñado y tenía una conversación y después había otra donde le pedía ayuda a una abogada, todo eso, hasta que Ujú. ya en la edición pues te das cuenta que eso no le sirve, ¿no? O sea, no solo le suma a la historia, sino le quita porque le está poniendo cosas que lo está distrayendo y se está yendo por otro lado. Entonces, eso sí lo filmamos, pero decidimos quitarlo. Y aunque visualmente era lindísima esa secuencia, este, Ujú. esas No dos, aportaba. Ajá. no aportaba nada, ¿no? Entonces es cuando dices, pues ni modo, todo tiene que ser por la película y si mocharle ahí es algo que le va a aumentar, pues hay que tomar esa decisión. Entonces fue un poco Ok, así como ok. todo el proceso del guión y de la edición, de tratar de conservar la línea narrativa, la línea dramática, de qué trata, que no se nos olvide eso, porque de repente es fácil, ¿no? Como que se te vaya ahí la mano y estés contando ya una cosa que Sí. no tiene nada que ver. Entonces, eso fue como lo complicado. Así, el último tratamiento, me acuerdo que lo tuve ya como 2 días antes de filmar, que ya hasta los productores Te la ya ni lo bañaste. leyeron, fue como, ay, ya no sé qué cambiaste, pero ya no lo voy a leer. Es lo que hay ya, eso vamos a grabar Exacto, ya. sí. Entonces, sí, eso estuvo muy chido y sí me costó muchísimo el guión, porque te digo, era como, tratar de sintetizar algo, ¿no? En poco tiempo, en todo eso, entonces sí me costó muchísimo el guión. Pero pues ya fue como un aprendizaje como bien bonito, y al final. Entonces, si tú hubieras querido saber, hubiera sido un largo, así de que con las escenas del cuñado y el hospital, o sea, si se Exacto, hubiera sí, podido. ya. Sí, ya iba a ser como una cosa ahí enorme, Ujú. pero seguramente como, pues muy aburrida, ¿no? O sea, porque, pues sí, bueno, dependiendo de cómo lo cuentes, pero sí se podía alargar, pero yo siento que esta historia, como tú lo dices, justamente cabe muy bien en un cortometraje y está perfecta para que sea un cortometraje y listo. Siento que si se manejara para crear un largometraje, se tendría que abordar de otra manera, como bien distinta, desde otro, no sé si desde otro punto de vista, pero puede ser, y tratarla de manera distinta, pero como lo hicimos nosotros, siento que es como para el tiempo que tenía, que necesitaba, y eso es lo padre, o sea, quedó en este formato que me encanta, que es como el cortometraje. Sí, la verdad es que siento que pocas veces veo cortos de este estilo que digo que, güey, es que esto es una película chiquita, o sea, porque muchas veces hay muchos cortos que son como, no sosos, no sé cómo definirlo, solamente son como, Como muy eh, anecdóticos, ¿no? ajá, sí, 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 haz de cuenta. Entonces fue como que, güey, está buenísimo y pues ya, me gustó un chorro. Y, o sea, también iba a eso, Gracias. como, sí, iba a... ¿Tú crees que todas las historias son como dignas de contar? O sea, hablando de eso, como que hay historias más anecdóticas o que son como a lo mejor un poquito más vacías, no sé cómo definirlas. Porque esta, o sea, yo la siento como muy redonda, muy completa, o sea, muy independiente. Sí, o sea, la verdad fue como súper difícil que yo llegara a eso, y lo bueno es que lo logré, ¿no? O sea, con la ayuda de muchísimos, lo logré y ahí estuvo. Pero sí, o sea, yo creo que, digo, esto evidentemente porque tenía ciertas reglas, ¿no? De hacerse como, no puede durar más de tanto tiempo, tienen que ser tantos días, tienen que, ¿no?
Entonces, desde Ujú. ahí venía como esta cuestión. Pero igual yo creo que hay historias que son para corto, otras que son para medio y otras que son para largo, ¿no? O sea, no creo Ok. que todas tengan que ser como para todos. Yo creo que cada, todas son películas y pues para unos les va a beneficiar o les va a favorecer más el cortometraje, para otros el largometraje, para otros el medio, ¿no? Y para otros tal vez el formato de serie, pero bueno, eso creo que ya es muy distinto, ¿no? Pero hablando Sí, ya es otro rubro. ajá, hablando de cine, sí, yo creo que sobre si todas las historias son dignas de contar, yo tengo, siempre estoy peleado con esta idea porque yo siento que no. Yo también Yo, siento que no. mira, buenísimo, porque, porque de hecho, hay como una ola, no sé si la sientes como de propaganda, que es como todos tenemos algo que decir y todos tenemos algo que contar y todo merece ser contado y todo merece ser... Y yo no creo, la verdad, yo no creo que todo merezca un tiempo, un espacio y mucho menos el espacio cinematográfico, ¿no? Porque evidentemente puedes escribir un post de Facebook, tuitear, hacer en diferentes formatos expresarte, pero no necesariamente cine, ¿sí me entiendes? O no necesariamente el formato o lo cinematográfico, no, no, yo creo que sí, para llegar a eso sí necesitas, no sé, como que más allá de quererlo contar por quererlo contar, ¿no? Ujú. Porque sí, no sé, o sea, sí, siento que hay un exceso como de historias y hay un exceso por ejemplo, o sea, desde la publicidad, ¿no? Que ya son como microhistorias y micro no sé qué, y son munditos y que les va perfecto, pero ¿por qué eso lo vas a agarrar y hacer corto, ¿no? O sea, no todo lo tenemos que ver así, ¿no? O a veces hay como muy buenas ideas, y esa es otra, porque que sea una buena idea no significa que sea una buena peli, porque la Ok, idea puede sonar ajá. increíble como por sí sola, ¿no? Es una gran idea, buenísimo, pero que la pases a peli, pues la peli tiene como ciertos Ok, ok. pues elementos, su mismo lenguaje, que tal vez no le va, y tal vez le vaya más un blog o un cuentito o una, no sé si me entiendes, o sea, yo creo que sí Sí, hay que sí, me quedé pensar qué pensando en tanto. ejemplos, no sé, siento por, no, ahorita se me vino a la mente las películas donde de repente están metiendo como a youtubers y a, ¿cómo se llama? A comediantes, o sea, no sé, como raro. No sé si ubiques en Enchufe TV, que es de Sí, sí, Ecuador. Sí, sí, igual sí. cuando hicieron su película, o sea, yo no la vi, pero dije, Ah, güey, yo o tampoco. sea, ajá, fue como que, güey, pues ¿para qué? O sea, obviamente para vender, pero pero no siento que sea una historia digna de contar, vaya. Sí, claro, o sea, Ujú. es que exacto, porque es que qué estás vendiendo o qué estás mostrando en este nuevo formato. Por ejemplo, ahorita igual se me ocurrió, no sé, Black Mirror, ¿no? La serie que Ah, tiene ok, como unos ajá. capítulos increíbles. Y de repente hacen una película que yo creo que es no sé, la peor decisión que han tomado, porque iba como muy bien, era como muy estructurada, con su tiempo, su mundo, sus personajes y padrísimo, ¿no? Unos mejores que otros, pero bueno. Sí, Pero sí. deciden hacer esto con el truquito de tú vas a decidir, pum o pam, ¿no? Y lo hacen película. Entonces tú decides si el vato va a desayunar leche o va a desayunar huevo, ¿no? Entonces se vuelve ahí una cosa interactiva y súper interesante, pero fuera del juego, fuera de esta cosa novedosa, ¿qué Ujú. tiene esa peli, la neta? O sea, entonces sí creo que fue como vender más el artefacto en la cuestión de Black Mirror a lo que habían construido, ¿no? Esta visión distópica de un mundo tecnológico en el que nos está matando, ¿no? Un poquito. Entonces yo Ujú. creo que sí es eso, o sea, yo creo que hay que saber bien qué, qué y cómo se quiere contar algo, no sé. Sí, fíjate que o sea, Black Mirror no lo vi, esta cosa interactiva no, tampoco me llamó la atención. Pero no Ah, sé, sí. siento que al final de cuentas, vaya, hay mucho que consumir, entonces hay mucha gente que consume como diferentes gustos. Pero pues sí, tampoco siento que sea todo muy digno de contar, pero pues habrá gente que le guste. Sí, no, claro, o sea, yo creo que la verdad, por eso hay, nacen como en toda la historia, diferentes artistas que tienen como necesidades de expresar algo y de exponer algo y de una visión particular de una cosa, y súper chido, y lo hacen, ¿no? O sea, no significa que todos los humanos, los millones, tengan que hacerlo o tengan que contar, porque digo, Ujú. si lo hicieran perdería sentido, ¿no? Hay gente que le salen increíble hacer puentes y está buenísimo, hay gente que nos salva la vida en los hospitales y gracias,
o sea, chambas más importantes, ¿no? Y como cosas más, Sí, que sí. no siento que todos tengan como algo que contar, o mínimo, o sea, sí que contar, pero no sé si de ser contado cinematográficamente, eso creo que es distinto. Ok. Oye, y te quería preguntar un poquito más de producción, o sea, que ya me fuiste contando, pero, o sea, por ejemplo, este corto, tu corto, el dinero, o sea, ya te lo dio el CCC, o sea, no, o cómo estuvo esa parte de financiar la ficción. No, el corto, prácticamente uno se hace como responsable de los gastos de producción, pero el CCC obviamente te apoya con el equipo fílmico, te apoya con ciertas medidas, o sea, te da creo que unos vales, te da expendables para cámara, te da como un chofer, ¿no? Que por eso nos decían que qué fresas. Y un móvil donde tienes acceso a todos los textiles, toda la tramoya. Entonces, digamos, por ese sentido, pues baja muchísimo el presupuesto porque pues tienes ahí ya todo, ¿no? Aparte que te Ujú. da postproducción, ¿no? Digamos, te da diseño sonoro, te da, bueno, o sea, te da las herramientas, tú lo tienes que hacer, ¿no? Pero ahí puedes hacer corrección de color, ahí sí la haces con alguien. Entonces, por postproducción y por producción, digamos, hasta ahí, en un punto estás como cubierto, pero evidentemente, pues hay más gastos fuera de la cámara, ¿no? Que necesitas contemplar simplemente desde la comida, ¿no? Que es un Sí, gasto sí. brutal, ¿no? Darle de comer. No, ¿cuánta gente tuviste? ¿Unos 30 o qué? Eran como 50 personas, o sea, No, pues sí, darle era de comer a muchísima 50 gente. personas, 5 días, tres Sí, comidas. sí, exacto. O sea, porque primero dices como, ay, no es tanto, y de repente y es la mitad del presupuesto de lo que cuesta tu peli, ¿no? Sí, Ajá, es en pura muchísimo dinero. comida. O sea, sí es bastante. Sí, exacto. Porque obviamente no vas a hacer las cosas de, pues hot dogs y quesadillas, ¿no? Porque ya no estás en los ejercicios de primer año, ¿no? Sino ya trabaja gente que se dedica a eso porque también contratas a un staff, ¿no? Que eso es como obligatorio porque pues, el CDC no tampoco le va a dejar como el equipo a los estudiantes ahí que hagan como sea, ¿no? Que muevan. Entonces sí, por eso necesitas tener ahí a un staff. Este, entonces, gran parte fue fondeadora. En ese momento existía, no sé si todavía existe, pero en ese momento existía fondeadora. Y gran parte de cómo se financió fue por ahí, fue por amigos y familia y gente random que de repente depositaba. Y eso, ¿no? O sea, entre eso, muchísimos paros, el CCC, unos ahorros y deals, ¿no? Porque de repente era como, ok, tal vez no pago eso, pero yo te ayudo en una sesión fotográfica, ¿no? Entonces haces ahí Ok, ok. como un comercio, ¿no? O sea, mucho más Un como en la trueque. época exacto del trueque, antes del capitalismo. Entonces un poco fue así todo. Ok. Oye, y, o sea, más o menos cuánto costó. Si tienes, o sea, tienes el número. Te decía que yo le calculo como 500,000. Puede que por ahí, la cosa Ujú. es que hicimos como un cálculo sin contar todo lo que nos daba el CCC. Entonces, Ajá. digamos, sin contar lo que nos daba el CCC, fueron entre, pues como 120 por ahí, yo creo que sería como el número. Así me la volé. Ajá. Obviamente, no, y seguramente llegaría como a ese precio si contamos salarios de todos, porque obviamente pues, son tus compañeros los que te ayudan, entonces tu amiga es de script, ¿no? Tu diseñador de arte pues tampoco le pagas, no todos son como estudiantes, pero si sí fuera como una cosa ya de industria de pagarles a todos, pues seguro salen eso o más. Ok. No, pues igual está carito, o sea. No hay ni un mínimo ni un tope, ¿no? O sea, el CSS es como aquí está la base y ustedes hagan y deshagan con la historia, con lo que crean que vayan a gastar, ¿no? O sea, hay Sí, sí, cortos de sí. ficción 2 que se han gastado más de 350,000 pesos, ¿no? Ujú. Y, y es como, no, pues órale, no sé de dónde salió, qué chido que lo tuviste, Ajá. pero sí, muchísimo dinero. Hay ficciones 2 que salen también con 20,000 pesos, ¿no? Que de repente es como, vamos a filmar aquí en el foro y en vez de tal cosa ponemos una mampara y se arreglan ahí las cosas. Pero sí, depende de mucho
pues de la historia del proyecto y de que cada quien qué tanto pueda moverse para conseguir el dinero. Sí, pues sí. Ay, no. Oye, también hablando un poquito más otra vez de San Bernardino, ¿qué complicaciones, o sea, cuál fue la complicación más grande fuera del guión? O sea, hablando ya más, no sé, a lo mejor desde rodaje o así. Todos los días de llamado eran una cosa ahí brutal, de pasadez de lanza, de muchísimas horas. Este, había muchísimas complicaciones, pero ni siquiera porque estaban así como planeadas, ¿no? Simplemente como sucedían como de repente Sí, cosas claro. Ujú. y ya, y me acuerdo que igual, o sea, me da mucha risa ahora porque cuando estaba ya platicando en la mesa con Ángeles, porque Ángeles estaba como súper seria, ¿no? Y diciéndome como, no, yo ya casi ya no trabajo con estudiantes, no sé qué, pero vamos a hacerlo. Lo que sí te digo es que yo no te voy a trabajar una hora extra, ¿no? Porque a mí no me gusta que los estudiantes estén no sé qué, bla, bla. Y yo estaba así como todo, ¿no? Nervioso. Me ponía muchísimo. Yo como, claro que sí, Ángeles, no, no sé qué, bla, bla. Bueno, al terminar del corto creo que fueron como 15 horas extras, así en total. Entonces yo estaba así como de, chale, no, qué pena, porque, o sea, yo así como, no, te prometo que ni una hora extra, no, bueno, o sea, fueron un chingo. Lo bueno es que Ángeles, pues, o sea, súper chida, súper rifada, pues ahí ya estaba ayudándole a Arte a acabar una cosa, ahí poniéndose a platicar con todos, o sea, de repente cuando me decía como, ya, ¿cómo vamos? Y yo, sí, Ángeles, ya casi, ¿no? Como que ahí estaba como bien, me imponía muchísimo, ¿no? Entonces, Ajá. pero sí, una de las complicaciones fueron las horas extras que era todo, todo pasaba, ¿no? Y yo creo que la mayor complicación fue que tuvimos que parar el rodaje porque ahí una amenaza como que tuvimos como de peligro donde estábamos filmando, en que se volvió como peligroso el estar ahí. Ok. Y entonces de repente, que de hecho estábamos filmando cuando llega el líder de los manifestantes a casa de Ligia. Bueno, había unos close-ups de él en la entrada, que obviamente se fueron, pero justamente a partir de ahí todo tuvimos que levantar y replantearnos de decir como, oye, está pues pesada, peligrosa la situación, ¿qué, ¿qué hacemos, no? Pues sopesamos las cosas y dijimos, este, como tanto puede ser peligroso, por decirlo así, como tanto no, pero no vamos a poner en riesgo absolutamente a nadie de nosotros. Entonces, aquí paramos el rodaje y ya vemos después qué onda, ¿no? Entonces, eso fue lo más difícil porque sí, evidentemente, sabes que es la mejor decisión, ¿no? Para todos, porque hasta ni siquiera vas a estar tranquilo si sabes que hay ahí como una alerta. Ujú. Pero pues sabes que ya todo se cayó, ¿no? Que te faltan 2 días de filmar y pues ya no puedes regresar ahí, ya no puedes continuar tu rodaje ahí, tienes que volver a coordinar a los muchísimos actores en sus tiempos, tienes que encontrar nuevas locaciones, entonces sí, ahí fue una cosa como bien triste, decir como, chale, ¿no? O sea, como esto está destinado a que no se acabe, ¿qué está pasando, no? Ok. Y entonces ya un mes y medio después lo pudimos concluir. Ya filmamos en Tultepec, Estado de México, y en la Ciudad de México. Esos ya fueron los últimos 2 días. Pues afortunadamente, no sé, siento que por algo sucedió y le fue mejor. Por ejemplo, fue una manifestación mucho más hecha, como con mucho más gente de la que teníamos en Actopan, entonces nos permitió como tener planos como más chidos. Y igual el palacio como que también estaba como más, funcionaba más cinematográficamente, entonces, o sea, cuando primero decías como, chale, qué mal, la siguiente dices como, bueno, literal, la frase cliché de todo pasa por algo. Y sí pasó por bien porque yo creo que quedó mejor. Y aparte, como ya veías los rushes, que tenías chance ya de ver lo que filmaste, decías como, ok, ok, ok. Entonces ya te podías imaginar tal vez más planos, más cosas que hacer. Y eso nos Sí, dio claro. oportunidad de filmar como esta cosa y pues más tranquilos todos. Wow, Sí. no, o sea, es que me imagino el momento, o sea, neta, wow, o sea, de que mover todo, o sea, se te mueve todo, todo te cae, o casi todo se te Sí, cae, ajá. sí, la verdad, sí, o sea, cuando se te cae el llamado, sí te sientes así, una cosa ahí horrible, ¿no? Que dices como, puta, qué tristeza, porque
pues tanto empeño, tantas cosas, obviamente la comida preparada para también esos días, o sea, todo que estaba ahí, el crew ahí, quedándose a dormir ahí, todo, adiós. Entonces de repente es construir todo otra vez desde cero, ¿no? O sea, otra vez scouting, otra vez permisos, otra vez tiempos de todos, otra vez plan de rodaje, otra vez todo. Entonces, eso es lo que dices como, puta, chale, está bien complicado, pero pues son cosas que suceden, ¿no? Entonces, Ni modo, pues, así pasa. sí, pues sí, la verdad sí. Te quiero preguntar una última cosa, que es bueno, no, son dos. La primera es, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? Que, que, que se relajara, que todo vendrá chido, o sea, después que todo, este, que todo saldrá bien, yo creo, o sea, no sé, como calmarlo un poco más, ¿no? De la ansiedad y del futuro y todo eso, es como, tranquilo, todo va a estar mejor, no en 2020, pero antes sí. Ok, o sea, bueno, es que también va relacionado con esto, entonces, ¿qué le dirías a alguien que está como empezando a hacer cine o que quiera hacer cine? Pues sí, básicamente, ¿qué le dirías a alguien que quiera hacer cine? Eh, o sea, yo lo que le diría es que obviamente, en primera, que sí pueda como, o sea, diferenciar entre si sí quiere hacer eso o es una cuestión como de meramente hobby, ¿no? Porque pues también existe y se vale, pero Ujú. si sí elige como la vía de dedicarse a esto, pues sí es como bien guerrero y bien matado, pero pues sabes que todos los tropezones y todas las heridas y todo eso lo van a valer porque es lo que te mueve y es lo que te gusta y es lo que te apasiona y eso vale todo, ¿no? Todo el esfuerzo que estás haciendo. Y también como que no confunda, o sea, que no confundan porque siento que también de repente está ahí como muy difuso el mundo del cine con el cine, porque siento que Ok, el mundo del cine y, y bueno, las entrevistas, las farándulas, las alfombras rojas, los amiguitos ganando Oscar, todo eso, ese es el mundo del cine, pero no es el cine. ok, ok. Entonces, mucha gente se ve como deslumbrada por el mundo del cine, ¿no? Entonces quiere como estar en los Oscars y ganar un premio y festivalear y estar en la alfombra y entrevistas, bla, bla, porque es un mundo muy glamuroso, ¿no? Como el de cualquier fama. Pero eso, yo no creo que eso sea el cine. Yo creo que eso es como el mundo de la industria del cine, pero no el cine. O sea, lo que te tiene que mover es el cine per se, el cine mismo, ¿no? O sea, si el cine por filmar, el cine por decir, el cine por hacer sentir y que lo quieres hacer, no el otro, ¿no? O sea, digo, si quiero hacer el otro, está chido, pero siento que es otra cosa, siento que es bien distinto y te va a mover otras cosas y es hasta más difícil y más frustrante si no lo logras. Entonces, enfócate, yo digo, en el mundo real del cine, lo bonito y la magia que está ahí simplemente en el cine per se, pues. Que se relajen porque tampoco tienen que tener como una certeza de la vida, ¿no? Es que voy a escoger esto y si no pasa eso, si no pasa eso, nada, ¿no? O sea, simplemente pues ya no te gustó y bye, ¿no? O sea, este, eh, pero por ejemplo, para escuelas como de cupo cerrado, sí te tienes como preparar muchísimo por las mismas pruebas, por las mismas etapas, ¿no? O sea, entonces el mismo examen, los mismos exámenes te obligan como a dar un poco más que cualquier persona que se le prende y dice como, pues estaría chido, ¿no? Entonces, es ahí la diferencia, ¿no? Ujú. Que digo, también pasa muchísimo, bueno, no muchísimo, no, luego me van a regañar, pero pasa que entran a la ENAC o entran al CCC y de repente no sienten que era lo suyo o no sienten que no y se van y va y digo, pues muy respetable, ¿no? O sea, el punto es sentirte bien donde estás, con lo que haces y eso, entonces, pues nunca hay certezas de nada, ni de lo que estudias, ni de lo que haces, entonces, pues este mismo 2020 es una no certeza y es una prueba de la no certeza de todos. Y pues eso, o sea, si lo quieren hacer ahorita, pues que lo hagan, que se arriesguen, pero pues sí que se preparen para hacerlo, ¿no? Porque también todo lleva como una gran chamba, porque, por ejemplo, está esta cosa de los que dicen como, de la no escuela, ¿no? Y que está súper chido. Pero siento que está mal entendido porque dice como, pues
Tarantino no fue a la escuela, o Spielberg no estudió cine, o bla, 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 no estudió cine. Y es como, güey, no estudió en una institución, pero por supuesto que estudiaron cine, por supuesto que se aventaron miles de películas, miles de documentales, miles de libros, miles de teorías. Eso es estudiar cine. Entonces, Ajá. no pasaron por una institución, pero sí estudiaron cine. Entonces, eso es la cosa que se tiene que entender, ¿no? Porque todo es un esfuerzo. Entonces, eso. Sí, o sea, no es como de que, ay, güey, voy a hacer algo y no tienes conocimiento, o sea, de nada. Exacto, exacto. O sea, por tu parte, autodidacta, YouTube, que donde encuentras todo, ¿no? Te puede Ajá. servir muchísimo. Y eso es estudiar, tú estás estudiando por tu cuenta, ¿no? No, no académicamente, pero sí por tu cuenta y es tan válido como la otra manera. Entonces, pero sí se estudia el cine y no sé, sí se tiene que, no sé, que esforzar bastante pues para aguantar en primera y después para ya tener un resultado, porque sí, es una cosa bien, bien eterna. Pues sí. Oye, pues muchas gracias por la plática. Duró más de 40 minutos. No, buenísimo, pues mucho, mucho éxito, qué chido, y muchas gracias por invitarme, ahí sí, y por estar aquí, por invitarme al programa. Y pues nada, qué chido y qué chido conocerte y qué chido platicar y todo bonito, qué padre. No, pues neta, otra vez muchas gracias y qué gusto platicar, conocernos y pues aquí andamos, cualquier cosa. Entonces platicamos después. Cuídate mucho.